Bienvenidos a este foro organizado por la Universidad de Guadalajara titulado Hacia un federalismo más equitativo para el desarrollo nacional. ¿Dónde estamos? ¿A dónde ir? El tema del federalismo se discute generalmente cuando hay una crisis económica que recorta la cobija, sobre todo, o cuando hay una crisis política con urgencia de descentralización, o una coyuntura de régimen que clama por control desde el centro, por supuesto, o cuando aumentan capacidades regionales, o cuando alguien se queda con todas las canicas políticas. Y a veces pensamos que esto del federalismo es un asunto de gasto y recaudación. Y sí, sí es un asunto de gasto y recaudación, primero sí pasa por ahí. Y la cosa se ve fea. México es la 12ª economía del mundo y está en el lugar 136 de recaudación. Pero el federalismo no es solamente eso, y no solamente es la recaudación y el gasto, un gasto que dista mucho de ser eficiente en nuestro país, sino que es también la distribución de herramientas. A mí me gusta pensarlo más bien como una caja de herramientas para estirar o aflojar la centralización y la regionalización, que no son ni malas ni buenas per se. Es como un contrato flexible que se ve todos los días en los resultados de gobierno. Los acuerdos a los que llegan los gobiernos federal, estatales y municipales inciden en el tipo de hospitales que tenemos, en la pertinencia de los contenidos de los libros de historia en la primaria, por ejemplo, en el peso de la participación ciudadana, los liderazgos locales, en las carreteras, en el miedo a Hacienda, al SAT, en la confianza en la policía y hasta en nuestros hábitos de consumo, aunque ustedes no lo crean. Por eso es importantísimo pensar, repensar y replantear todo el tiempo el arreglo federal para nuestro país. Hoy, que está en disputa por la autonomía de los estados, pero también cuando está sobre la mesa la incapacidad a veces regional, o cuando está sobre la mesa más capacidades regionales. El federalismo nos permite moldear todo el tiempo la plastilina de los mejores acuerdos de a quién le toca qué y cuándo hay que ayudarse, cuándo no, cuándo hay que exigir, cuándo hay que dar, cómo distribuir los recursos y las competencias, cómo mejorar la coordinación intergubernamental y hasta qué hacer con las identidades. Para eso es este espacio, para pensarlo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, organiza este foro y lo hace con 3 paneles de expertos de primer nivel de distintas instituciones académicas, pero también de distintos espacios de decisión desde distintos lugares de la República. Se van a abordar los temas de los equilibrios, de los impuestos, de las capacidades institucionales y espero que tengamos más preguntas al salir que al entrar a este foro. Les doy la bienvenida y con esto empiezo este foro hacia un federalismo más equitativo para el desarrollo nacional. ¿Dónde estamos? ¿A dónde ir? Y por supuesto, no podía faltar el mensaje del rector de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva. Adelante. Muy buen día a todas y todos. Es un gusto ofrecer una cordial bienvenida al foro hacia un federalismo más equitativo para el desarrollo nacional, organizado por la Universidad de Guadalajara a través del CUSEA y transmitido por el Canal 44 y en las plataformas de redes sociales de nuestra Casa de Estudios. El propósito de este foro es reflexionar sobre el estado actual del federalismo y del pacto fiscal en México, además de contribuir a la discusión nacional en torno a este tema. Para nuestra institución, este ejercicio de diálogo representa una inmejorable oportunidad para generar mayor conocimiento, difundir información y plantear ideas claras para que la sociedad cuente con elementos que contribuyan a una mejor comprensión del federalismo. La realización de este foro resalta el compromiso de la UDG de promover la discusión abierta de las ideas y el análisis crítico de los aspectos sociales, políticos, culturales y económicos de México y el mundo. Los principios de autonomía y de libertad de cátedra de nuestra alma mater hacen posible que en sus aulas se estudien con total apertura y sin ninguna restricción todas las corrientes del pensamiento con el rigor y objetividad de la reflexión académica. Para nuestra casa de estudios es importante ofrecer espacios donde nuestra comunidad universitaria y el público en general tengan acceso a nuevas ideas que enriquezcan sus conocimientos. Los webinars que integran este foro nos permiten dialogar con analistas en torno al estado actual y las posibilidades de mejorar las relaciones entre las entidades federativas y el gobierno federal. Por eso reconozco el trabajo realizado por la Coordinación General Académica y el CUSEA en la organización de este foro, así como la labor del Canal 44 para hacer eco de estas discusiones y llevarlas a toda la entidad. Agradezco la participación de las y los académicos invitados e invitadas. Su colaboración en este foro contribuirá a esclarecer dudas y a sentar las bases para comprender el fenómeno del federalismo.
También reconozco el interés y los deseos de conocimiento de quienes asisten a estos foros desde la virtualidad. Deseo en verdad que estos webinars cumplan con su expectativa. Muchas gracias por su atención y los dejo con nuestra querida Ibabel Arroyo, quien moderará este panel. Muchas gracias. Siempre muy atinados los comentarios y las reflexiones del rector de la Universidad de Guadalajara. Y ahora me complace darle la palabra al rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el doctor Gustavo Padilla. Este foro no sería posible sin este centro universitario, sin sus redes de conocimiento, sin sus redes de investigadores, sin sus universitarios. Así que, por favor, doctor, adelante, ¿qué tal? Muchas gracias, Ibabel. Muy buenos días. Es un honor para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara darle la más cordial bienvenida a este foro hacia un federalismo más equitativo para el desarrollo nacional. ¿Dónde estamos y a dónde ir? El federalismo es la respuesta del Pacto Social Territorial para el fortalecimiento económico y el desarrollo social de la nación. Este pacto representa un acuerdo de las voluntades libres que en torno a organizaciones soberanas procuran la equidad y la solidaridad entre sus miembros, privilegiando los acuerdos y que encuentre entre sí los procesos institucionales una vía de avance en el camino y condiciones más justas para todas y todos. El federalismo nació y debe fortalecerse en función de las personas, de sus necesidades y de sus capacidades. Así, con el paso de la historia, el Pacto Federal Mexicano ha ido cambiando y adecuándose a sí mismo en una reconfiguración continua y de acuerdo con la sensibilidad política de cada momento, a la luz de nuevas realidades que demandan resultados a corto, mediano y largo plazo, y que no quieren esperar respuestas a los problemas apremiantes de nuestra sociedad. Esas dinámicas de cambio y de adaptación han ido sucediendo a la par de profundas desigualdades sociales, que en nuestro país se han vivido claramente en cada periodo, en cada momento, y que han favorecido el regreso de prácticas que se traducen a la concentración del poder, que apuestan por acciones de gran impacto mediático, pero que resultan anacrónicas a la dinámica del Estado contemporáneo y que ponen en riesgo nuestro sistema democrático. Los retos del federalismo hoy son medibles y equiparables, como los índices de pobreza, por ejemplo, del combate a la corrupción, a la procuración de la justicia y, por supuesto, a la recaudación fiscal que vive nuestro país. El federalismo, hoy más que nunca, debe recobrar su enfoque como la mejor herramienta constitucional para resolver los grandes problemas nacionales y, por supuesto, para poder propiciar un desarrollo equitativo entre los miembros que componen la federación, pensando siempre en las personas, en la gente común y corriente y no en la competencia por el poder político. Y es en esa configuración política que se presenta a lo largo de nuestro país. Las instituciones de educación superior adquirimos un papel protagónico. Desde estos espacios, como el de la Universidad de Guadalajara, debemos asumirnos como actores fundamentales del pensamiento, de la construcción de alternativas para la generación de reflexiones y acciones que ayuden en la construcción de una política fiscal distributiva y como el espacio donde pueden y deben aportarse perspectivas que incidan de manera positiva ante el gran reto que significa un federalismo equitativo para el desarrollo nacional. Y esta es precisamente la importancia de este foro, pues nos sitúa y nos hace dos preguntas. La primera, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el contexto en el cual se está desenvolviendo toda esta discusión acerca del federalismo? Y la segunda, más importante, ¿hacia dónde ir? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos como país? ¿Y qué debemos hacer para poder generar estos espacios en donde se dialogue, se reflexione, se debata y se tomen las mejores decisiones en beneficio de la población? Para el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, es motivo de orgullo albergar este foro, que representa el esfuerzo que hemos realizado para poner en el centro de la agenda universitaria y obviamente de la agenda nacional el tema de la renovación del pacto social y de un federalismo que esté más allá de la capital del país y donde los estados como Jalisco
puedan realmente ser partícipes tanto del debate y la definición de la agenda pública, como de la construcción de las políticas públicas, particularmente en lo referente a los acuerdos públicos, su obtención, distribución, administración y, finalmente, muy importante, la rendición de cuentas. En nuestro centro universitario, sus profesoras y profesores investigadores han trabajado en cada uno de estos temas de manera comprometida, aportando ideas, reflexiones y acciones, y han logrado convertirse en agentes del cambio social, porque finalmente nuestra labor, nuestro pensamiento, tiene que verse reflejado en una sociedad que pueda compartir, discutir y fortalecer los valores democráticos que son necesarios para garantizarnos a una sociedad más justa y con ello también poder reducir las desigualdades, para generar mejores oportunidades para todas y para todos. Por ello, esa es la gran labor de las instituciones de educación superior y ese es el compromiso de la Universidad de Guadalajara. Solo me queda reiterar nuestro beneplácito por ser sede de este encuentro. Sepan que en la Universidad de Guadalajara y particularmente en CUSEA han sido y serán siempre la casa al universo de las ideas, del pensamiento, de la reflexión, del análisis y, por supuesto, desde una perspectiva plural, en búsqueda constante del surgimiento de nuevas alternativas democráticas e igualitarias para la sociedad. Muchísimas gracias y mucho éxito en este espacio tan importante para la vida de nuestro país y de nuestra entidad. Gracias, Gustavo Padilla, no solamente por albergar este foro, sino también por el mensaje que nos dejas, porque si bien están estas dos preguntas que están en el título del foro, que es ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Acabas de poner una tercera que es ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué vamos hacia allá? Pues para tener un desarrollo nacional equitativo con justicia. Y porque eso de tener muchos Méxicos cuando hablamos de comida, pues está muy bien, pero cuando hablamos de pobreza y de crecimiento económico no está nada bien, o de igualdad de oportunidades. Empiezo ahora sí ya la discusión propiamente dicha con nuestro primer panelista y me complace anunciarles que vamos a empezar, me imagino que con una visión amplia del arreglo institucional desde nuestro marco constitucional, supongo que por allí se va a ir, espero, yo creo que sí, que es el doctor José Ramón Cosío. Ustedes lo conocen muy bien porque él es ministro en retiro y ustedes conocieron su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además también él es un intelectual, un investigador, de hecho pasó desde la academia y actualmente es catedrático en distintas instituciones educativas, así que tiene la mirada puesta en con distintos lentes, vamos a llamarle así. Doctor José Ramón Cosío, qué gusto saludarlo nuevamente, qué bueno que está otra vez en estos webinars de la Universidad de Guadalajara. Al contrario, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes este día. A ver, la idea general de esta primera mesa son las claves para lograr una coordinación y unos equilibrios en la gobernanza, y en particular para tener un sistema federal más equitativo. Pero siendo esta mi primera intervención, sí me gustaría resaltar algo. El federalismo parecerá una obviedad, pero no puede ser una acumulación de cosas, ni de intuiciones, ni de órganos, ni de procedimientos. Y perdón que lo diga así, pero tampoco puede tener una flexibilidad permanente. Es la estructura jurídica más básica de todo el orden jurídico mexicano. Toda la distribución competencial entre los estados, los municipios, la división de poderes, etcétera, se realiza a partir del sistema federal mexicano. Entonces, creo que en esto sí debemos tener mucho cuidado, porque no se trata de tener un algo que se vaya como adecuando así a una velocidad, porque esa no es su función jurídica, ni puede ser su función política. Me parece que el tema central que estamos viendo es, o que debiéramos ver, es que es una estructura. Y la estructura está muy mal diseñada. Y está muy mal diseñada porque han venido ciertos ciclos políticos distintos, y esos ciclos políticos lo que han ido haciendo es tratar de construir diversos tipos de relaciones. Y donde había vertientes de facultades para unos y facultades para otros, se puso una vertiente de coordinación, y donde había coordinación, después se puso una vertiente de leyes generales. Es decir,
Han habido ciclos históricos que sin reparar lo anterior simplemente han ido acumulando una gran cantidad de problemas en este sentido. A mí esta sí es una cuestión que me preocupa muchísimo, debo decirlo, porque habiendo estado 15 años en la Suprema Corte y teniendo que resolver algunos de los casos jurídicos más importantes de ese tiempo, lo que me percaté es que no existe, ya no voy a decir ni siquiera una racionalidad integral, me parece que no existe ni siquiera una visión clara de cómo hacer esta distribución de competencias. Si ustedes leen simplemente el artículo 73, fracción 29 de la Constitución, se darán cuenta que se terminaron todas las letras de nuestro alfabeto. Hay un 29A, un 29C, un 29Z y se tuvo que correr la numeración de los números romanos, que es como se denominan las fracciones en nuestro sistema jurídico. Si esto es así, ustedes simplemente lean cada una de esas fracciones, con esos, la fracción 29 con esos incisos, y se darán cuenta que no hay ninguna lógica. Materias que debieran tener una racionalidad semejante, por ejemplo, me refiero a las de seguridad pública, tienen diversos arreglos institucionales. Es de verdad una situación de una enorme complejidad. Las leyes generales, que es el mecanismo que actualmente se está realizando para darle desde luego más facultades a la federación en detrimento de las facultades de los estados, tampoco tienen una racionalidad jurídica. Y me parece que hay un tema particularmente delicado, que es esta idea de llamarle a todo un sistema nacional. Sistema Nacional de Seguridad, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de Anticorrupción, de lo que sea. Los sistemas nacionales no existen. Y este me parece que es uno de los problemas también centrales del federalismo. Los sistemas nacionales son denominaciones con una serie de competencias muy poco ajustadas, con elementos de responsabilidad muy poco claros, que al final de cuentas, por su denominación así tan pomposa como Sistema Nacional de algo, genera la sensación de que hay algo ahí que está funcionando y que está operando. Y ustedes cuando van a analizar el sistema que se crea para darle continuidad, ritmo, marcha al federalismo, se dan cuenta desde mi punto de vista que la mayor parte de ellos son cascarones vacíos, que existen muy pocas facultades que permitan generar condiciones disciplinarias. Ya no me meto ni siquiera en este momento con la parte presupuestal. Pero entonces lo que me parece es que existe de la estructura básica un enorme desorden, un enorme amontonamiento de cosas que están puestas allí, que una cosa está sobre otra, que no hay las claridades, ojalá que esto después lo podamos ir analizando para que nos demos cuenta en ese sentido. A mí, ¿qué impresión me has dado? Que uno de los problemas más grandes de nuestro país es el muy mal diseño del sistema federal. Yo esto lo he señalado en algunos foros, pero me parece que uno, si no es que el mayor problema es esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las autoridades no saben lo que tienen que hacer, no saben cómo se tienen que relacionar con otras, no saben tampoco cuáles son las tareas y lo que va uno encontrando son elementos muy serios, repito esta expresión, de amontonamiento. Yo sé que si se va a hacer una convención, la convención va a tener sobre todo una búsqueda de elementos hacendarios, pero los elementos hacendarios no pueden ser puestos como el problema principal del sistema federal. Me parece que el problema de las relaciones competenciales es el problema central de estos elementos. Y me parece sí que hay diseños, ya después podré señalar algunos, supongo, en lo particular, en las siguientes rondas, pero sí creo que ahí tendríamos un problema. Entonces, pensar todo como un sistema de revisión hacendaria me parece que nos puede llevar a problemas muy severos. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a estar buscando es cómo financiamos lo que existe. Pero si lo que existe es un desorden, pues la pregunta será cómo financiamos los distintos desórdenes que están establecidos en distintas materias. Entonces, creo que si bien es cierto que la convención hacendaria es muy importante, que es muy serio el sistema que estamos teniendo de la coordinación fiscal, todos esos temas, sí me parece que en paralelo, o inclusive yo diría previamente a eso, hay que repensar muchos de los elementos del sistema federal mexicano. De otra forma, me parece que a los problemas existentes les pondremos o le trataremos de poner soluciones aparentes y generaremos más problemas. Muchas gracias.
Gracias a ti, José Ramón Cosío. Además, él es integrante del Colegio Nacional, eso creo que es importante mencionarlo. Y bueno, José Ramón pone sobre la mesa el hecho de que el diseño mismo está mal, está desordenado, hay un amontonamiento de competencias, no hay una visión clara sobre la distribución de estas competencias y me parece relevante porque dice, desde allí empezamos mal en la estructura. Y creo que sobre eso va a abordar un poco más probablemente nuestro siguiente panelista. Ahora me complace presentarles al doctor Guillermo Cejudo. Él forma parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Justamente este mes escribió un artículo que alcancé a leerlo en la revista Nexos sobre el federalismo en cuarentena y también sobre, no es cierto, no fue este mes, ese fue ya desde el año pasado, el federalismo en cuarentena y el desorden que había, pero con estudios como más de caso, más qué estaba haciendo cada estado. Guillermo Cejudo, ¿cómo estás? Adelante, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por propiciar esta discusión, estos encuentros y poner en el centro del debate público la discusión sobre el federalismo. A mí me parece que siempre el federalismo aparece en los diagnósticos, en las discusiones públicas, del lado de las explicaciones por qué las cosas no funcionan, en las evaluaciones de las políticas públicas, pero pocas veces está en el centro de la discusión lo que sigue. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cuáles son las vías de salida para corregirlo? Nadie, creo, se atrevería a defender el funcionamiento del arreglo federal como está el día de hoy. Pero no tenemos suficientes estímulos, incentivos para que empecemos a reconstituir una nueva forma de ordenar el federalismo. Porque efectivamente, como dijo ahora José Ramón Cosío, la estructura está mal. En un foro que organizamos en el CIDE, él utilizó la metáfora que a mí me parece mejor para explicar eso. Él decía, es como un coche con el chasis chueco. No importa que tengas al mejor conductor, que lo pintes de un color rojo Ferrari, que le pongas la mejor gasolina. Si el chasis está chueco, la cosa no va a funcionar, no va a ir en la dirección correcta. Y creo que esa es la situación que tenemos con nuestro federalismo. Y eso hace que evidentemente haya momentos en los cuales el federalismo cruja, que el federalismo se noten los resortes que se empiezan a mover a veces por estímulos, pero también que cuando tratamos de dirigirlos como en una crisis nacional, como la que estamos teniendo ahora por la pandemia y sus consecuencias, las cosas rechinan y no se activan como deberían funcionar. Es natural siempre en cualquier federalismo que haya conflicto político. Es esperable que haya competencia entre actores con ideologías, valores, preferencias políticas diferentes. Eso no nos asusta y es normal. Para eso existe el federalismo, para distribuir el poder y permitir la existencia de la diversidad en un mismo país. Lo que sí debería preocuparnos mucho es que el federalismo nos sirva para resolver los problemas públicos que enfrentamos y que en su funcionamiento crujir nos revele los problemas estructurales, no solo del diseño constitucional, que creo que ya lo explicó muy bien José Ramón Cosío, sino también por el desgaste del modelo de descentralización administrativa. Tenemos, por ejemplo, nuestro diseño del ramo 33, los fondos federales que se reparten en estados y municipios. Ese fue un diseño para el México de 1998, que tenía una situación política, administrativa, de capacidades de los estados y de recursos fiscales que no corresponde con lo que tenemos ahora. Y entonces no nos alcanza para explicar cómo funciona. Y lo mismo muchas decisiones de descentralización lo hacen evidente. Pero también los parches que hemos generado para responder a eso, que son los sistemas nacionales y todas las estrategias de recentralización. Cuando vimos que no funcionaba muy bien, ¿qué empezamos a hacer? Leyes nacionales, sistemas nacionales, mecanismos de coordinación que deberían funcionar, pero que no funcionan y que agregan complejidad. Siempre hay distribución de competencias, pero si esas competencias no son claras y sobre todo si los mecanismos de coordinación no sirven para tomar decisiones de manera integral, sino simplemente para compartir discursos en PowerPoint y luego firmar acuerdos y tomarse la foto, pero no para diseñar políticas públicas en conjunto a partir de responsabilidades claramente diferenciadas, entonces enfrentamos un problema.
El ejemplo que yo siempre pongo con mis estudiantes es como un trabajo de equipo de biología en la secundaria donde no sabemos qué le toca hacer a cada quien. Todos somos responsables de que el reporte de cómo cortamos la rana esté bien escrito, pero no decimos qué le toca hacer a cada quien. Y entonces existe de origen un conflicto por no tener claridad. Pero peor aún, no hay los incentivos para un desempeño eficaz de competencias claramente estructuradas. El problema hacia adelante, sin embargo, es que estos problemas que la pandemia ha hecho evidentes no se acaban. Todo lo que sigue, la agenda de enfrentar los problemas gravísimos que la pandemia nos va a dejar, tendrían que tener una respuesta articulada de los 3 ámbitos de gobierno. ¿Qué vamos a hacer con el inevitable rezago educativo de tener las escuelas cerradas un año? ¿Qué vamos a hacer por el incremento de la violencia doméstica? Por las condiciones de pobreza en que se encontrarán los millones de hogares, los problemas laborales, mercantiles, etcétera. Todo eso requeriría una respuesta eficaz del conjunto del Estado mexicano, de los 3 ámbitos de gobierno, y hoy no tenemos esos instrumentos. Entonces, creo que hay una agenda importantísima, inmediata, de comenzar a discutir cómo responder, cómo construir, cómo enderezar el chasis y cómo tener entonces gobiernos con competencias claras, con recursos suficientes y con responsabilidades evidentes sobre ámbitos de política pública. Esa no es una discusión, y con eso termino mi primera intervención, de este año. Es decir, no es algo que en el siguiente presupuesto esté resuelto o que con un par de leyes nacionales. Hay una ruta compleja de preguntarnos y respondernos como país qué queremos que haga cada ámbito de gobierno. Y luego, cómo queremos que se distribuyan entre los 3 ámbitos de gobierno las funciones y las responsabilidades del Estado. Y solo entonces, ¿con qué instrumentos de ingreso se va a dotar a cada ámbito de gobierno para cumplir sus responsabilidades? Se ha dicho aquí ya muy bien, no podemos empezar por discutir cómo repartimos dinero como si solo fuera una discusión de cómo repartimos la cobija, porque ahí la respuesta inmediata es todos van a querer más. La pregunta es, ¿cuál es el ámbito de gobierno mejor equipado para responder a qué problema público o a qué componente de la política pública? Y una vez que lo sepamos y que digamos, entonces, sí, construir otra vez de manera pausada, entendiendo que no va a ser algo que se resuelva mientras no haya una reforma fiscal completa, destinar los recursos para que cada ámbito de gobierno cuente con los mecanismos para hacer frente a los problemas comunes. Ese es el reto hoy, ese es el reto de la próxima década y la solución que le demos a eso sin duda va a determinar el camino de la República para el siglo XXI. Guillermo, coincides entonces con José Ramón Cosío, veo en que hay un desorden en el diseño, en que hay un problema con la estructura, pero además estás metiendo otras variables, como por ejemplo me llamó mucho la atención que metieras la variable de conflicto político, y además el tema de la coyuntura, una coyuntura como la que estamos viviendo con la pandemia y la mirada de largo plazo. Esto no se acaba en esta administración, no se acaba este año y no empezó ayer. Esto es un asunto de largo plazo y bueno, pues ya pones una ruta antes de empezar a ver a dónde van los pesos, pues hay que ver las capacidades y las necesidades y quién puede mejor qué cosa. Pues yo creo que esto lo va a ampliar nuestro siguiente panelista, que es Laura Flamant, la doctora Laura Flamant. Ella está adscrita al Colegio de México, es politóloga. Tengo que decir que forma parte de la red de politólogas que me encanta, que están por allí para que se vea que sí hay, y hay muchas y hay muy buenas. Es experta en relaciones intergubernamentales, en descentralización. Y fíjense lo importante que es que ver el federalismo desde distintas ópticas, porque ella ha escrito con la lupa del federalismo sobre cosas como contaminación o sobre el seguro popular. Entonces, podemos ir viendo aspectos concretos en los que se ve materialmente cómo funciona el federalismo. Laura, me da mucho gusto tenerte en este panel. Adelante. Mil gracias, Ibabel, por la invitación a la Universidad de Guadalajara. Voy a traer dos temas. Justo esa es la intención, traer 2 miradores distintos. Por un lado, voy a hablar no nada más de México, sino voy a intentar contextualizar el caso mexicano en el caso latinoamericano. Incluso voy a hacer referencia a otros países que tienen sistemas federales. Y voy a hablar de 2 temas concretos. El primero es
las promesas incumplidas del federalismo. Ya José Ramón y Guillermo han tocado ese tema, voy a profundizar un poco sobre eso. Y después, una pregunta que me parece crucial en estos encuentros que ha organizado la Universidad de Guadalajara, si el federalismo profundiza las desigualdades. Un poco pensar, ¿de veras nos sirve para lo que lo queremos? Entonces, lo primero es que el federalismo suele pensarse como un mecanismo para fortalecer la rendición de cuentas entre ciudadanía y clase política y para proveer servicios públicos efectivos. Y me explico. Como están más cerca los ciudadanos de la clase política, porque están en el plano local, pensamos que hay una rendición de cuentas más robusta, cuando tenemos gobiernos municipales, gobiernos estatales y el gobierno federal. Y además que esos gobiernos en el plano subnacional van a estar más cerca de las pulsiones de las personas y que por tanto quizás van a proveer bienes y servicios públicos oportunos, más precisos para esas poblaciones y de calidad. El problema es que en el caso de América Latina, los países federales proveen estos beneficios de manera muy modesta. En cuanto a lo primero, esta rendición de cuentas robusta, sabemos que por problemas de atribución, las ciudadanas, los ciudadanos, distinguimos con dificultad qué orden de gobierno es el responsable de cada uno de los servicios públicos. Y por tanto, no sabemos a quién acudir cuando hay problemas en la provisión o a quién premiar o castigar en los procesos electorales. En cuanto al segundo beneficio, las y los latinoamericanos solemos estar insatisfechos con la provisión de bienes y servicios públicos. Los datos en América Latina del Latinobarómetro, por ejemplo, son muy preocupantes. Más o menos 26% de las personas en América Latina tenemos alta satisfacción, un 25% satisfacción media y casi la mitad, 48%, baja satisfacción con los servicios públicos. Además, para complicar todavía el escenario, hay una desigualdad muy elevada en el ingreso de la región. Los gobiernos de los países federales han implementado políticas sociales que abaten estas desigualdades de manera muy moderada en comparación con otros países del mundo, incluso algunos con ingresos bajos, como la India. Entonces, ¿en qué medida las acciones gubernamentales reducen la desigualdad derivada de la función del mercado? Es decir, antes de que hubiera gobierno, antes de que el gobierno cobre impuestos o distribuya transferencias individuales o a las entidades federativas, ¿cómo es la desigualdad de ingreso? Y después, una vez que hay intervención de los gobiernos, ¿cómo es la desigualdad de ingreso? Las federaciones en Europa disminuyen la desigualdad de ingreso de manera muy sustancial, desde algo moderado como 25% en Suiza hasta 47% en Bélgica. Es decir, una vez que el gobierno interviene, y eso es lo que quisiéramos en México, la sociedad es más igualitaria. En América del Norte las reducciones también son muy sustantivas, más o menos 32% en Canadá y 26% en Estados Unidos. En América Latina, e insisto, solo hablo de países federales, las disminuciones son mucho más modestas. Brasil es el estado de bienestar más generoso, con una reducción de 16%. Venezuela, el que menos, 2%. ¿Dónde creen que se encuentra México? ¿Más cerca de Brasil, 16% de reducción de desigualdad de ingreso, o más cerca de Venezuela, 2% de reducción de desigualdad de ingreso? Pues estamos más cerca de Venezuela. Argentina y México reducen la desigualdad en poco menos de 3%. Entonces, el federalismo en América Latina y México confirma este esquema general. El federalismo no nos está funcionando para rendición de cuentas, no está empoderando a las regiones, a los estados, a los municipios para proveer servicios públicos efectivos, precisos a las necesidades de esas poblaciones, que para eso queremos el sistema federal, y tampoco ha logrado abatir las desigualdades de manera efectiva. Hay una especie, y esto es muy, muy importante, y me muevo a la segunda pregunta, que es si profundiza las desigualdades, ¿no?
hay una tensión entre promover la igualdad y proteger la autonomía de las unidades subnacionales en un sistema federal. Tenemos Mauricio Merino, un colega muy querido que además nos ha invitado a ese seminario, dice siempre, ¿no? El derecho a la protección social en salud, a la no discriminación, a la transparencia, a la educación en calidad, con calidad, es igual para todas las mexicanas y los mexicanos. Pero en la práctica, las capacidades gubernamentales, las necesidades, las condiciones de salud, educación, seguridad, transparencia, varían muchísimo en el territorio. Entonces, tenemos que pensar, considerando variables legales, variables políticas, variables de administración pública, qué tipo de sistema nos montamos para que esos derechos que están en la ley se conviertan en oportunidades de vida verdaderas. Y el sistema federal actual, lamentablemente, no nos ha dado esa oportunidad, esos beneficios todavía. Gracias, Laura. Bueno, me parece que ya empezamos a configurar aquí algunas preguntas para la charla que vamos a tener entre todos en la segunda parte, porque ya se ha dicho con nuestros primeros 3 panelistas que tenemos un diseño que no funciona, que tenemos un desorden. Y ahora, Laura, tú nos vienes a decir que además el federalismo no está funcionando para igualar el piso, no está funcionando para reducir las desigualdades regionales. Y entonces por aquí ya empiezo con un temita para después, que será, bueno, el federalismo en México está mal diseñado y así como está, además no sirve para lo que ha servido en otros países. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo tenemos que mejorar o lo tenemos que quitar? Porque el federalismo no funciona. Vamos a ir con eso después y antes de ello les cedo la palabra a nuestra siguiente panelista. También me da mucho gusto presentarles ahora a la doctora María del Carmen Pardo. María Carmen es investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Originalmente es historiadora, entonces eso está muy padre porque se ha puesto a ver, ahora que está totalmente enfocada a la administración pública, pues incluso ha visto la transición de nuestra administración pública, pues no sé, por ahí tiene un artículo muy bueno, desde 1940 hasta el 2006, todo el tema de la modernización, porque el federalismo también ha pasado por decir, ustedes no pueden, bueno, entonces modernicemos de otra forma, luego ya no puede centro, bueno, entonces le hagamos así. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Adelante. Yo empiezo por decir que el sistema federal mexicano, con todo y sus defectos, creo que es muy útil para un país como el nuestro, que tiene un territorio relativamente grande, tiene una población muy numerosa y una población que crece de manera dramática todos los días, y una situación muy heterogénea, esto que comentó Ibabel de los muchos Méxicos. Entonces, con todo y sus muchos defectos, creo que es un diseño que podría, digamos, ser muy útil para un país como el nuestro. Lo que ha sucedido, y eso ya lo han descrito muy bien los que participaron antes que yo, lo que ha registrado este arreglo original son unos desarreglos de una profundidad muy grande, y eso ha sido un problema para que sirva efectivamente para lograr un desarrollo, digamos, más sostenido y más equitativo sobre todo. ¿Cuáles han sido algunos de los impulsos que han tratado de componer, digamos, de alguna manera un arreglo original que no estaba ofreciendo los resultados esperados? Uno muy importante es justamente los procesos descentralizadores a los que ya se refirió Guillermo, procesos que nos entusiasmaron mucho a muchos, porque pensábamos que efectivamente eran procesos a través de los cuales se podría modernizar, digamos, el arreglo original y podría ofrecerse mejores resultados en términos de igualdad, equilibrio y empujar para adelante la carreta de una manera, digamos, mucho más pareja de lo que pudo haber sucedido entre norte y sur, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? O sea, pasó que se le dio a la descentralización
un uso fundamentalmente político. En lugar de que realmente fuera un instrumento para mejorar este arreglo, lo que se hizo fue utilizarlo políticamente. Y los resultados fueron pues muy negativos. ¿Qué pasó, entre otras cosas? Hay, por un lado, un vaciamiento de la administración federal a la hora que se ponen en marcha estos procesos descentralizadores sin haberse acompañado con fortalecimiento de las capacidades institucionales en los estados. Entonces, se retira el gobierno federal, pero a los estados los dejan con atribuciones, responsabilidades, incluso más recursos presupuestales, sin el acompañamiento necesario para que se pudieran haber desarrollado mejor sus capacidades. Agendas cortoplacistas precisamente marcadas por el impulso político, en lugar de haber utilizado los procesos descentralizadores como punta de lanza para un proyecto, digamos, de mayor largo plazo, ¿no? Entonces, todo se convirtió en negociación, todo se convirtió en arreglos, digamos, coyunturales, sin pensar en un proyecto de largo plazo. Evidentemente, los resultados son muy desiguales y en muchos casos son casi todos negativos. Me encantó oír al ministro Cosío hablar de esta entelequia, que son los sistemas nacionales. Yo, por más que he tratado de averiguar cómo, cuándo y a qué horas, pues sencillamente José Ramón no aparece en el escenario político-administrativo, y eso fue justamente una salida falsa que hemos estado buscando para no tratar de resolver realmente problemas que tiene el federalismo, que podía haber sido a través de la descentralización y que hubiera sido muy útil. Un ejemplo paradigmático del uso político que se le dio a procesos descentralizadores es la descentralización de los servicios educativos. Empezó por identificarse como federalización. ¿Por qué fue así? Pues porque no quisieron romper el monopolio del sindicato poderosísimo de profesores, porque se traslada básicamente lo que fue gasto corriente, pero no se revisa lo que era el pliego, por ejemplo, de la cantidad de prestaciones que hay completamente diferenciadas en cada uno de los estados. A eso no le entramos porque eso estaba muy complicado. A exigir, digamos, a los estados contribución al gasto educativo cuando les cayó los servicios que no formaban parte ni de su estructura, ni de sus capacidades, ni de sus recursos, y no hubo el necesario tiempo para que fuera madurando la combinación de estos dos esquemas, el federal con los estatales, que en algunos de los casos eran esquemas y sistemas muy fuertes y muy, muy poderosos, y darles una migaja a los estados para innovación educativa. Entonces, el resultado no tardó en presentarse y el péndulo regresaba tratando de volver a centralizar los servicios de educación básica, porque hubo un fracaso que tuvo que ver con una decisión que se utilizó para otros propósitos y claramente incompleta. En la segunda intervención haré uso de la palabra para referirme a otro ejemplo que tiene que ver con estos desarreglos en lugar de haber buscado, digamos, fortalecer nuestro sistema federal. Gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Me quedo con dos cosas. Una que señalaste al principio, que fue la instrumentación política del federalismo, y que me parece que abona a lo que ya habían puesto sobre la mesa del amontonamiento. Este amontonamiento, entonces, yo deduzco que fue porque fue producto de la negociación coyuntural más que del diseño. Eso, por un lado. Y la segunda cosa con la que me quedo, todo el planteamiento fue muy interesante, pero la segunda es lo pendular de nuestro federalismo. Esto que dijiste, el péndulo, y es que de pronto se centraliza porque se necesita y luego volvemos a descentralizar, a veces por negociación, por urgencia, ya hablaremos más sobre ello, pero
Antes de empezar con la charla, quiero darle la palabra a nuestro siguiente panelista. Él es de casa de la Universidad de Guadalajara, me da mucho gusto, ya me he topado con él en otros paneles sobre federalismo, con el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Él es constitucionalista, así que vamos cerrando la discusión con un constitucionalista. Ha estado muy atento principalmente como a las capacidades constituyentes también de los estados, ¿no? Entonces, Carlos Ramiro, adelante, tú, ¿por dónde ves el tema? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos y para qué? Muchas gracias, Ibabel. Bueno, de entrada, yo quisiera partir de un fenómeno que se desprende del artículo 124 de la Constitución Federal. Ese artículo 124 contiene técnicamente una metodología de exclusión para reconocer que todas aquellas facultades que no están expresamente otorgadas por el texto constitucional vigente se entienden reservadas a los estados. En esta lógica de la exclusión de facultades, sería muy difícil pensar en que los estados convencieran al constituyente de ir generando una política interna a efecto de incrementar las facultades y fortalecer la descentralización. Bajo este tenor, bueno, yo quiero retrotraerme a el momento en el que se constituye la República Mexicana a partir de un pacto federal. Era el año de 1824, necesariamente tuvieron que constituirse las antiguas provincias en estados, darse una constitución y finalmente, entonces sí, conformarse como un Congreso Constituyente Federal, integrado por representantes, diputados representantes de los distintos estados y darnos constitución. El pacto federal lo vamos a encontrar previsto en el artículo 40, después de reconocer que la soberanía del artículo 39 dice, reside esencial y originariamente en el pueblo. El pueblo, dice el artículo 40, ha decidido constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Es la mención directa al pacto federal. Y el artículo 41, en el primer párrafo, reconoce que los gobiernos de los estados, además, ejercen técnicamente esa capacidad de cosoberanía para fortalecer el federalismo. Aquí yo quiero insistir en este punto de partida respecto de lo que nos significa técnicamente y cuál es la importancia de reforzar los elementos de la soberanía interna de los estados. La cosoberanía, en los términos que ha estudiado históricamente para el federalismo el doctor José Barragán Barragán, es una realidad que no puede desprenderse. Si la desprendiéramos, estaríamos negando la naturaleza de la soberanía federal. Número 2, hay centralistas hoy en día que abonan la destrucción total de la cosoberanía y que establecen, como Elisur Arteaga Nava, que esta ha sido depositada en la soberanía federal y que solamente la soberanía que ejercen los órganos federales de los tres poderes sería la representativa de la soberanía nacional. Un concepto que a mi juicio no queda claro, pero es un concepto que me remueve a mí la necesidad de invocar el pensamiento, por ejemplo, de John Locke, que hablaba de que si es funcional un régimen constitucional a partir del principio de división de poderes, es porque aquí funciona un sistema de pesos y contrapesos. Ese sistema de pesos y contrapesos me haría pensar en la funcionalidad del Ejecutivo y su acto administrativo, la funcionalidad del Legislativo y su expedición y revisión de las leyes vigentes y del funcionamiento del Judicial como intérprete de la Constitución y para administrar e impartir justicia. En la lógica de la funcionalidad del sistema está, por supuesto, presente el tema del sistema tributario. Y si bien es cierto que hay caracterizaciones del sistema tributario federal, también lo es que ha sido muy cómodo para los gobiernos de los estados ajustarse a los principios y valores que en el orden federal se han otorgado para generar las bases de la recaudación e integrar año con año el gasto público. ¿Qué ha pasado? Tácitamente tenemos establecido un sistema estatal tributario, pero ese sistema estatal tributario nunca ha realizado un ejercicio de cara a la sociedad e involucrando a la sociedad y a sus distintos actores con el propósito de determinar qué somos,
cuánto tenemos, qué podemos construir y en qué plazos. Si esto es así y técnicamente estamos reconociendo la negación del sistema tributario estatal, posiblemente en este momento, para hablar todos en términos de una horizontalidad recomendada por el sistema federal, establecido por el artículo, reforzado en la cosoberanía como principio nacional por el artículo 41, es necesario entonces convocar a cada uno de los elementos que integran la federación, los 31 estados y la Ciudad de México, a darse internamente las bases generales del sistema tributario estatal y finalmente a revisarlas periódicamente para ajustar lo que ha sido histórico, la aplicación, la positividad de la Ley Nacional de Coordinación Fiscal. Y hasta aquí dejaría yo mi primera participación, Ibabel, si te parece correcto. Me parece correcto, Carlos. Fíjate que acabas de poner un elemento más a la discusión porque, a ver, dado que hay un desorden en la distribución de competencias, dado que no está funcionando el federalismo para reducir las desigualdades, dado que hay este amontonamiento y además ha sido pendular, pues se necesita que se arregle. ¿Y quién lo arregla? Y es ahí donde lo estás poniendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes tienen que hacerlo? Los estados. Los estados son los que tienen que intervenir para hacer un buen diseño, aunque por lo que hemos visto, esto ha sido a lo largo de los años un problema por la coyuntura y las negociaciones políticas. Y con eso empiezo la charla. Me gustaría preguntarles a todos, bueno, entonces, a ver, el federalismo que está mal diseñado, se supone que también tendría que ayudarnos no solamente a hacer mejor las cosas, sino a solucionar los conflictos entre estos actores, ¿no? Decía bien José Ramón que cada quien sepa, de acuerdo con la estructura que tenemos, pues qué le corresponde, pero lo que ha sucedido es que se ha negociado. Entonces, la solución de conflictos entre los niveles de gobierno ¿tiene que ser una solución de conflicto que pase por el terreno político o tiene que ser solución judicial, que es lo que ha pasado a lo largo de muchos años? A ver, empiezo con José Ramón Cosío. No, desde luego hay una parte muy importante y uno no puede dejar de darse cuenta que estos acuerdos son políticos. Yo en eso nunca podría pensar que se debiera desplazar. Pero todo acuerdo político tiene que tener una realización jurídica, que es lo que me parece que todos hemos señalado. Si tú vas a poner un sistema educativo, como decía Mari Carmen, o vas a poner un sistema tributario, tiene que estar bien diseñado, insisto, porque esta es la parte más estructural, si cabe hablar así, del orden jurídico mexicano. Voy a transferirle competencias a una entidad o voy a establecer qué le toca a la entidad y a mí, al municipio. Lo voy a hacer por medio de leyes generales, lo voy a hacer por leyes de coordinación con convenios, lo voy a hacer a través de planes y programas. Es decir, hay muchas formas jurídicas de realizar lo que hoy se llama política pública. Pero a mí de las cosas que más me preocupan, y creo que sí ha habido una coincidencia muy grande en toda la mesa, es lo siguiente. Primero, a veces me da la impresión que ni siquiera tienen claro, cuando se hacen estas normas, qué quieren hacer con ellas, qué resultado quieren obtener, qué sistema de fuentes jurídicas van a tener. Ya que eso está, también lo decía muy bien Mari Carmen, y en fin, lo han dicho todos, Laura, todos, creo que hemos coincidido todos en ello. Tienes el otro tema. La gente sigue pensando, yo no sé de veras por qué razón infantilizada o mítica, no lo sé, que la pura emisión de la ley o la pura ajuste de la reforma constitucional va a producir un resultado. Pues eso no va a pasar. Tienes que generar los procesos, los órganos, tienes que transferir recursos, tienes que capacitar, tienes que generar recursos, registros, tienes que hacer un montón de cosas para que eso que está diseñado de una forma tan general en la norma empiece a tener alguna realización con muchas dificultades. Pero aquí lo que vemos es que se genera, retomo el tema que lo hemos tratado ya, del sistema nacional de algo, se pone un órgano rector, están varios secretarios de Estado, gobernadores, la CONAGO, la Asociación de Presidentes Municipales, un secretario ejecutivo, sí, todo eso está muy bien. ¿Y cómo transforma la realidad? Ya el Sistema Nacional de Archivos, hay archivos, tenemos un catálogo para archivarlos, tenemos un catálogo para abrir, y de eso vete a todo lo demás. Cualquier sistema que veas no tiene estructura, es un cascarón. Pero a mí me da la impresión que eso es justamente lo que pasa. Se piensa que por decirlo se va a actualizar.
Y sabemos que cambiar conductas humanas, desde las más simples, de veras requiere un enorme trabajo de administración, de presupuestación, y esa idea del federalismo, así que se ponen ideas y se dicen cosas, de ahí a que llegue a permear las conductas, a que llegue a transformar lo que cada quien hace, que se llegue a sancionar a quien no lo hace, etcétera, es un camino increíblemente complejo. Yo por eso creo que ahí hay problemas centrales, pero de que la política es el motor de estos elementos, pues sí, sin duda es la política, pero una política inteligente, una política racional. Perdón que use esta expresión, pero quiero ser enfático para terminar, no una política de la gandalle, ¿no? Claro, totalmente. Y además, José Ramón, después de que se diseña, en caso de que se diseñara bien, ahora falte que a los ciudadanos les importe, ¿no? Cómo haya estado el diseño, porque bien nos decía Laura Flamant, a los ciudadanos no les importa qué orden de gobierno es el que va a hacer las cosas. Laura, ¿nos quieres hablar al respecto sobre esto? Sí, Ibabel, creo que hay dos cosas muy importantes que me gustaría resaltar sobre esto, ¿no? Y por qué es tan difícil hacer que el sistema federal funcione, no solamente en México, sino en muchos otros países. Lo primero es que ya hemos hablado, sabemos bien que en México hay una desigualdad del ingreso entre las personas muy elevada, pero también hay una desigualdad en el ingreso entre las entidades. Doy un solo dato. En México, la diferencia entre el ingreso per cápita de una persona en el estado más rico y el estado más pobre es más de 3 veces mayor que esa diferencia en Estados Unidos. Por ejemplo, en Campeche, el PIB per cápita de una persona es de $53,000. En Chiapas es de 7,000. Entonces, ante esas grandísimas desigualdades, tanto interpersonales como interregionales, se nos comienza a atravesar que las transferencias intergubernamentales, esto que da el gobierno federal a los gobiernos estatales y a los municipales por una variedad de cosas, lo que comentaba Guillermo al principio, el FASA, el Ramo 33, para salud, para educación, para una variedad de cosas, termina permeándose criterios políticos y no ecualizadores, ¿no? En los 90, cuando empezó el FASA, y esto también ya Mari Carmen lo había mencionado, la regla no era cuántas personas sin seguridad social tienes o cuál es tu incidencia de tal o cual padecimiento. La regla que se inventaron era la infraestructura instalada. Entonces, ¿quieres recibir más recursos para salud en tu entidad? Construye más centros de salud, construye más hospitales. No importa que estén vacíos. Uh-huh. Entonces, en realidad, en la práctica, como bien dices, y es obvio para todos, las personas no solamente no les importa, sino que no necesariamente saben. Y hay un caso muy patente, ¿no? En Cuernavaca, hace algunos años, de repente, dejaron de pasar los camiones de la basura. Sí. Y el gobierno del estado decía, el gobierno de la ciudad, bueno, es que no me ha mandado la transferencia el gobierno federal que necesito para comprar los camiones. Entonces, creo que tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de comunicación política, de construir ciudadanía en el sentido de que las personas sepan en qué contribuir. Y recolocas la discusión, Laura, porque ahorita estabas hablando de las diferencias entre los estados, que aunque ya se había mencionado, me parece que habitualmente solemos pensar en federalismo versus centralismo, y es decir, estados versus gobierno federal, y no las diferencias entre estados, entre sí, sin contar con el centro, porque hay algunos estados a los que quizá el arreglo actual les parece mejor que cualquier otro arreglo. Y me gustaría que sobre eso nos hablara Guillermo Cejudo, que ha hecho muchos estudios de caso. Pues sí, creo que ese es uno de los temas cruciales para entender la situación actual, pero también para imaginar la salida. Cuando vemos las acciones de los gobiernos estatales, pensemos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Qué esperaríamos como ciudadanos que hubiera hecho un gobierno estatal para responder a la pandemia, para responder a las consecuencias sociales, económicas de la pandemia? ¿Qué esperaríamos? ¿Qué diríamos? Ese es un buen gobierno estatal, porque dio transferencias monetarias a las personas que perdieron el empleo, o porque se encargó de asegurar que las escuelas estuvieran listas para la transición al modelo a distancia, o porque cubrió tales funciones en materia de salud.
Tan no lo tenemos claro que lo que hicieron los gobiernos estatales fue improvisar, decidir sobre la marcha. Y unos mejor que otros, unos muy bien, unos muy mal. No necesariamente, eso no es necesariamente malo, que en el federalismo puede haber respuestas diferenciadas, prontas y acordes a necesidades particulares. Lo que sí es un síntoma de un problema mucho mayor es, uno, la disputa política jurídica que se detonó de inmediato. Gobernadores diciéndole a los presidentes municipales, no, tú no eres quien decide si puedes cerrar el tránsito o abrir los bares. Las discusiones de locura que había sobre si podía un gobierno estatal abrir o no las escuelas, o cuando un gobernador se quería pelear con el subsecretario de salud por los datos es decir, todo eso era reflejo no de competencia por cómo se hacen mejores las políticas, sino competencia por qué me toca hacer, qué no me toca hacer y quién es responsable de lo que sigue. Lo decía muy bien Laura Fleming, si no lo sabemos, entonces ¿cómo exigimos? Y creo que esa es la revolución importantísima que tenemos que plantearnos hoy mismo. Hablar de federalismo, empujar un modelo u otro de federalismo, no es defender a los gobernadores o preferir al presidente o un partido. En México, sobre todo los partidos políticos son federalistas de ocasión. Se vuelven los principales defensores de la descentralización cuando no tienen el poder en el centro. Los mismos argumentos que se hacían para descentralizar oportunidades o Prospera, los hacía un partido o el otro dependiendo si estaba en el poder o no lo estaba. Eso no puede ocurrir. Tenemos que movernos de la idea de que esta es una disputa entre políticos repartiéndose el poder y ponernos como personas, ciudadanas, ciudadanos en el centro, porque somos quienes vivimos las consecuencias, quienes deberíamos ser los más exigentes y quienes deberíamos defender un federalismo funcional, porque lo necesitamos. Ninguna democracia con territorio amplio en el mundo puede ser gobernada si no es con un sistema federal. No podemos ser gobernados desde el centro, con una sola visión. Necesitamos esta diversidad de autoridades y de competencias. Y eso requiere hacia adelante, evidentemente, sacudirnos muchas ideas en torno a cuáles son las soluciones que hemos experimentado y no funcionan y cuáles son las que tenemos que empezar a imaginar para reconstruir nuestro federalismo. Gracias, Guillermo. Hablaste sobre el federalismo funcional. Y eso me lleva a preguntarle ahora a María del Carmen Pardo sobre ese federalismo funcional, porque me da la impresión, María Carmen, que en tu planteamiento inicial tuviste una visión un poco más optimista del desarrollo del federalismo en México. Ciertas cosas, destellos que le notas por allí. ¿Para qué ha sido funcional el federalismo o para quiénes ha sido funcional el federalismo en México? Gracias. Sí, yo creo en el arreglo, digamos, jurídico, político, social, en la medida en que estemos todos, digamos, tanto en el centro como en los propios estados, dispuestos a tratar de que no se violente, digamos, ese diseño original, porque convencionalmente, temporalmente, coyunturalmente me interesa que, digamos, la balanza caiga de un lado o del otro, ¿no? Ejemplo de esto son los recursos, ¿no? El pleito más fuerte siempre es por los recursos presupuestales, en lugar de por tratar efectivamente de tener una administración que funcione y que opere para la sociedad. Mientras el federalismo no esté resolviendo, digamos, en términos de el día a día, problemas que tengan que ver con nosotros, con los ciudadanos de a pie, entonces no podremos hablar nunca de un federalismo funcional, porque lo que está sucediendo, Ibabel, es que lo que hemos hecho es más bien tratar de desarrollarle problemas, o sea, de desarrollar problemas y obstáculos que han impedido que efectivamente opere correctamente. ¿Cómo podríamos imaginar un arreglo mejor para un territorio tan heterogéneo como el que tenemos si no fuera efectivamente a través de un sistema que realmente estuviera operando, pero donde hubiera una incorporación mayor de la necesidad social, ¿no? No solamente de la necesidad política, sino de la necesidad social? ¿Cómo hacer
que estados con un menor desarrollo puedan efectivamente tenerlo un poquito más equilibrado respecto a lo que sucede en los más desarrollados. En mi segunda intervención hablaré sobre el tema de capacidades, que a mí en lo particular me preocupa mucho, porque nunca he sido de la idea de que en los estados no hay las capacidades y que entonces el centro tiene que venir siempre como maestro de escuela y casi como supervisor a decirles qué hacer y cómo hacerlo. Yo creo que en los estados y en los municipios hay una riqueza enorme de capacidades que no se han podido explotar cabalmente porque siempre hay esta sombra de arriba que entorpece el trabajo y los de abajo también hacen muchísimas cosas para entorpecer su propio trabajo también. Entonces, yo diría que el funcionamiento del federalismo se va a dar en la medida en que sea un compromiso que se asuma, digamos, por sus partes y que no, y la balanza caiga siempre de un lado. Guillermo habla de cómo cada estado reaccionó de manera distinta a la pandemia. Es cierto, pero ¿qué directrices generales siguieron? Las de la federación. O sea, desde el semáforo etcétera. O sea, repiten muchas de las cosas que hace el gobierno federal porque no tienen el espacio suficiente para imaginar cosas que surjan, digamos, de lo local. Tienes razón, Mari Carmen, esa sombra paternalista que no se necesita en los estados, mucho menos en uno como Jalisco, pero no sé, quizá hay otros en los que sí. Me gustaría que nos hablara de eso ahora Carlos Ramiro. Carlos Ramiro, tú tienes una visión muy desde Jalisco, pues claro, y además ha sido tu objeto de estudio, pero imaginemos por un momento que eres un constitucionalista de un estado mucho menos desarrollado que Jalisco. ¿Tendrías la misma visión sobre el federalismo y sobre el arreglo actual? ¿Y sobre la necesidad de defender la soberanía de los estados? De entrada, yo creo que sí, hay necesidad de defender la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque buscamos igualar las oportunidades para todos los ciudadanos que conforman la población de la República Mexicana. Y en esta lógica, bueno, sí, hay grandes reformas a nivel constitucional, en el artículo 115, por ejemplo, en materia de autonomía hacendaria municipal. En el 116, bueno, en la lógica de la organización de las posibilidades que tiene cada entidad federativa y de darse su propia constitución. Yo creo que haber incorporado a la Ciudad de México a darse su propia constitución fue un gran aporte, independiente de las características que tiene ese texto vigente. Pero, ¿qué es lo que queda, digamos, entre telones dentro de esta realidad que genera las diferencias socioeconómicas, socioculturales, socioeducativas a lo largo y ancho de nuestro territorio? Y la respuesta estaría, sí, uno, en la falta de conciencia respecto de las fórmulas de integración del gasto público. ¿Cuáles son las características de las leyes de ingresos? Históricamente, ¿cómo se ha determinado por parte de las asambleas legislativas, la federal y las federales y las estatales, que debe de fincarse mayor énfasis en gravar la riqueza y por ende la producción de bienes y servicios antes que el consumo? En México, definitivamente, si hacemos un análisis, creo que se grabaría de manera más fácil el consumo y la justificación es, bueno, es que de alguna manera tenemos que fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo. A nivel local, ¿qué tipo de impuestos tenemos vivos? Bueno, tenemos en Jalisco, por ejemplo, como impuesto estatal, el 2% sobre el activo fijo de las empresas y el pago del impuesto de nómina. Y a nivel municipal, el pago del impuesto predial, una vez al año, por supuesto, a partir de los bienes inmuebles que las personas pueden llegar a tener. Y en la lógica de la construcción del gasto, ¿qué tan ricos son los municipios? Bueno, excluyendo de la zona metropolitana de Guadalajara a Zapopan, que sería por su territorialidad, por su población, el municipio más grande de los 125 municipios que tiene Jalisco, el resto de los municipios no son técnicamente ricos ni pueden garantizar tener una hacienda municipal
sustentable a partir del pago de los impuestos prediales. ¿Y qué tan ágiles resultan las políticas públicas en materia de recaudación de impuestos a nivel local? Yo creo que si las políticas públicas federales son definitivamente pobres o escasas en sus técnicas de convencimiento para que la población pague sus impuestos a tiempo, definitivamente los impuestos estatales y municipales dejan mucho que desear. Tendríamos que argumentar las razones de actualizar este mantel con el que servimos la mesa para integrar el gasto público e involucrar a la sociedad civil para que pueda decir, estas son mis necesidades y estas son mis posibilidades. Hasta aquí, Babel. Lo voy a intentar resumir, seguramente muy mal, pero lo intento resumir en que dices, a ver, pero los estados no se van a quedar como islas, tiene que haber subsidiariedad, ¿no? Así es. Así un poco. Y bueno, voy a poner un poco de ruido sobre la mesa porque Laura, no fue Laura, fue Mari Carmen quien puso también sobre la mesa el hecho de que durante la pandemia algunos gobiernos hicieron unas cosas, otros, bueno, también lo mencionó Guillermo Cejudo, pero Mari Carmen dijo, y sin embargo fue bajo el cobijo de las directrices generales. Y entonces yo me acuerdo que José Ramón Cosío, cuando estaba sucediendo todo esto, dijo en la discusión pública que teníamos en ese momento, pues él dijo, claro, tiene que ser con directrices generales. De otra manera, no se podría organizar. Yo sé que esto para ustedes es muy elemental, porque un federalismo no es que sean islas, sino que hay un arreglo entre un gobierno federal y coordinación con los gobiernos, pero me gustaría que quienes los están escuchando les quede claro esto de, bueno, sí directrices generales o no. José Ramón. Sí, otra vez es esto que estás, ¿sí se escucha? Sí, te escuchamos, José Ramón. Mira, es que esto justamente es muy buena pregunta por esto, porque está la parte estructural. Entonces, si el artículo 4 y luego el artículo 73-16 dice que la salubridad general está a cargo del gobierno federal, la pregunta es, ¿lo que estamos teniendo en COVID es salubridad general o no es salubridad general? La respuesta obvia es sí es salubridad general. Perfecto, entonces son funciones federales. Tienes el Consejo de Salubridad General de la República, tienes a la Secretaría de Salud, como órganos con unas atribuciones potentísimas en la Constitución. Quien quiera verlo, abra su Constitución en el artículo 73, fracción 16, se va a encontrar una potencia enorme. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que empezó esta idea de la federación, yo no me voy a meter, yo me voy a meter poco, yo voy a determinar primero si era COVID, era una enfermedad emergente, si era una enfermedad grave, después si era una enfermedad, en fin, una serie de cosas. Y ahí te das cuenta que la federación no tuvo la capacidad ni de imaginarse el fenómeno que tenía enfrente, ni mucho menos de enfrentarlo. Todavía hoy, puedo hacer una pregunta para que vean que tengo razón. ¿Quién manda en el semáforo en este país? Y dos, ¿cuál es la verdadera naturaleza jurídica, como hablamos los abogados, del semáforo? ¿Es obligatorio? ¿Es optativo? Cualquier gobernador puede decir, si lo pone, ¿de qué se alimenta el semáforo? ¿Con qué datos? Es decir, esto es un desorden, pavoroso desorden. ¿Por qué? Porque la federación no asumió nunca no digo su liderazgo, no digo su posición política, estoy diciendo sus competencias constitucionales en materia de la pandemia. Y lo que debe ser una acción unificada de todo el país, lo que tiene son muchas cosas. Hoy ya no nos acordamos, pero hubo al comienzo presidentes municipales que declararon toques de queda, gobernadores que abrían cosas, otros cerraban, les parecía bien. Esto es un desorden. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se asumió la competencia federal, que hay competencia, sí, que se puede disciplinar, sí, pero nunca se ejerció. Entonces el federalismo, por eso es tan importante entenderlo, como creo que todos hemos estado coincidiendo, como un elemento estructural. ¿Qué puede hacer la federación? ¿Qué pueden hacer los estados? ¿Qué pueden hacer los municipios? ¿Cuáles son los, vamos a decir, instrumentos o vehículos jurídicos? Ahí hay una cantidad de posibilidades, pero precisamente por el desorden, la acumulación de cosas, esto no fluye. Y al no fluir, pues creo que lo han expresado muy bien todos en esta mesa, mucho, ellos lo han expresado, yo no me he metido en ese tema, provocas desigualdades, provocas carencias, provocas una cantidad de cosas que la gente no debía estar soportando si la acción, primero, de diseño y la acción administrativa, porque esto es básicamente administración pública, federal o local o municipal, tuviera, ya no digo que perfección, tuviera una cierta consistencia, pero como no hay nada de eso,
pues nomás veamos cómo está, nadie sabe a quién se va a vacunar primero, el Plan Nacional de Vacunación es muy malo, no se ha convocado al Consejo Nacional de Vacunación, es decir, la cantidad de carencias del sistema federal en COVID me parece que son, con todo respeto, escandalosas. Sí, esa es la palabra, escandalosa. Voy a saltarme un poquito el orden que había estado siguiendo porque me parece importante que María del Carmen complemente lo que acaba de decir, porque ella habló sobre esta idea y además con una visión crítica de las directrices generales. Y María del Carmen, y me gustaría aprovechar para que de una vez nos hablaras sobre la idea de que querías poner aquí a debate, que es de las capacidades. Y te dije María Elena, ¿verdad? No, Mari Carmen. No, sigues con el Carmen. Ok. Bueno, sí, yo lo que he visto, digamos, estudiando este asunto y por ejemplo, tuve oportunidad de brincar el charco a los Estados Unidos, no para ponerme vacuna, sino porque tuve un problema familiar en Texas. Te das cuenta cómo ahí el estado de Texas tomó sus decisiones y llevó a cabo, por ejemplo, un proceso de vacunación fantástico, ¿no? Cuando la directriz en Washington fue pongamos vacunas, ¿no? Y cada quien pudo desarrollar, digamos, ese mandato de una manera diferenciada, pero muy efectiva. Bueno, estamos hablando de nuestro vecino del norte. En el caso nuestro, sí hay un tema importante en términos de capacidades estatales y voy a tratar de explicar un poquito por qué. Las administraciones estatales y municipales funcionan, por decirlo muy elegantemente, de manera muy tradicional. Hay todo este insumo de las nuevas tecnologías que permiten, digamos, a esas administraciones públicas haberse medio modernizado, pero ese medio modernizado no alcanza a tener, por ejemplo, una interacción muy fluida con la ciudadanía y entonces la ciudadanía tampoco encuentra en la administración pública local y municipal ese espacio de intermediación privilegiado que es la administración pública y que yo he insistido sobre eso. Estoy reaccionando también a un comentario de Merino. Primero, una excesiva dependencia de los estados respecto a lo que la federación hace, sobre todo porque la federación, al transferir recursos, por ejemplo, lo que hizo fue abusar de los mecanismos de control. Por un lado, quieres fortalecer el federalismo, pero por otro lado, la tentación de controlar fue tan fuerte que los funcionarios estatales en los trabajos que hemos hecho Guillermo, Laura, yo y otros, se quejaban amargamente de que el tiempo dedicado a su trabajo lo pasaban llenando formularios para entregárselos a la federación, porque la federación estaba muy preocupada de qué se hacía en los estados. ¿Cuáles han sido las razones que están subyacentes a esto? Uno es la desconfianza. En lugar de haber habido un pacto de confianza respecto a lo que los estados y municipios hacen, hay un pacto de desconfianza brutal. Y lo segundo, que lo sabe José Ramón mejor que nadie, es este tema de las competencias concurrentes. Gracias, Mari Carmen. Laura, ¿qué opinas de esto, de los gobiernos estatales y municipales como obstáculos en una relación aparentemente más democrática y directa? Y también vamos cerrando con la idea de, bueno, ¿necesitamos más y mejor federalismo o lo tiramos a la basura? Creo que es importante retomar lo que Mari Carmen insistía de las capacidades de los gobiernos en el territorio nacional. Hay un montón de evidencia de que los gobiernos estatales son competentes, hábiles para algunas cosas, menos para otras, y que hay gran heterogeneidad. Yo creo que parte del problema ha sido que no hemos confiado en los gobiernos y tampoco hemos fortalecido esas capacidades. Hay ejercicios muy interesantes en otros países, como en Brasil, donde los gobiernos municipales o estatales dicen, yo puedo ocuparme de esto o no puedo ocuparme de esto, y hay un tratamiento diferenciado. Ahora, creo que COVID es muy mal ejemplo para poner a prueba el federalismo. O sea, si evaluamos el federalismo en México por COVID, creo que no le hacemos un favor muy flaco al sistema federal. ¿Por qué? Porque en perspectiva comparada,
la reacción del gobierno mexicano, el nacional a COVID, ha sido muy, muy accidentada. De acuerdo, en muchas cosas. Guillermo, tú vinculaste el federalismo con la democracia, así que me imagino que tú le ves muchas virtudes al modelo. Para cerrar, ¿nos puedes decir por qué? ¿Por qué les ves esas virtudes? Supongo que tú no quieres tirarlo a la basura. Por supuesto que no. Y creo que nadie que quiera vivir en un país democrático y con gobiernos funcionales podría pensarlo. Es muy fácil descartar el federalismo por el mal funcionamiento de gobiernos específicos, o es muy fácil cargarle el federalismo a la idea de un arreglo federal las insuficiencias de un arreglo vigente. Pero no hay, ya lo decía yo, no hay país democrático con territorio grande que pueda ser gobernado si no es con esta multiplicidad de ámbitos de gobierno con responsabilidades diferentes. Y creo que esa es lo decía ya, la batalla hacia adelante. Uno, que las personas nos sepamos los usuarios, beneficiarios y defensores del federalismo. Pero dos, que construyamos, en la lógica de lo que decía Laura, el federalismo que necesitamos para la situación actual de México y el mundo. No para el arreglo del siglo XIX y ni siquiera para los años 90 del siglo pasado, que es lo más cercano que tenemos. Tiene que ser un arreglo que corresponde con una sociedad urbana, donde las ciudades son el principal espacio donde vive la mayor parte de la población, con municipios diferenciados en capacidades y en vocaciones, y con arreglos económicos y sociales muy distintos que tienen que ser reconocidos y que no sean un obstáculo, sino un estímulo para el buen funcionamiento de los gobiernos. Ay, metiste dos variables que ya no alcanzamos a discutir mucho, que era el tema municipal y de las ciudades y las metrópolis, pero ya habrá tiempo. Termino contigo, Carlos. Mira, yo a título personal considero que es muy importante poner las bases de estas nuevas relaciones que se requieren para garantizar pues una apuesta por el crecimiento económico de los pobladores de cada uno de los municipios en los estados, de cada uno de los estados en su conjunto y por ende de la federación. Pero para hacerlo, insisto, hay que dar nuevas bases. No es posible que estemos todavía obedeciendo a principios, criterios y valores de 1824 o del voto particular de nuestro paisano don Mariano Otero en 1847, o que estemos sujetos a las bases que en los años 70 configuraron la coordinación fiscal. Definitivamente, a pesar de las actualizaciones que se han sucedido, es necesario que demos nuevas dinámicas y que seamos más conscientes de lo que tenemos. Creo mucho, por supuesto, en las políticas públicas. Tiene que devenir de la ley en materia tributaria a nivel local una política pública que avale esta participación de los ciudadanos en lo particular. Pero me parece también que debemos involucrar al sector social en términos amplios, al sector privado en términos estratégicos y muy propios de sus intereses, y al sector público para sostener precisamente el crecimiento de estos valores fundamentales que ellos tutelan. No puede haber un crecimiento caprichoso, particular y centralista en pleno año de 2021. Y muchas gracias por darme esta participación, Ibabel. Hombre, gracias a ti, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Creo que hicimos un recorrido, nos faltaron cosas, pero hicimos un recorrido maravilloso para poner sobre la mesa en este primer panel, creo que algunas de las cuestiones más relevantes, como por ejemplo el diseño institucional, nuestro marco normativo, nuestra visión de largo plazo, las variables políticas, la democracia como otro elemento, los actores que intervienen en esta discusión sobre federalismo y sobre todo, los objetivos. ¿Para qué queremos esto? ¿Para que alguien gaste más? ¿Para que alguien tenga más recursos? Pues no. Ha sido un placer estar con ustedes. Los invito a los panelistas y por supuesto a ustedes que nos están escuchando a que no se pierdan los próximos dos paneles. Van a hablar sobre
ahora sí, la cuestión de los pesos y centavos, todo el tema de la recaudación, que claro que también pasa por allí, y sobre las capacidades. Hoy alcanzamos a vislumbrar algo, pero todo un panel será sobre las capacidades institucionales de los gobiernos nacionales y subnacionales. Gracias a todos y gracias a ustedes por habernos acompañado en este foro.